Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias porque has derramado tu Espíritu sobre todo el mundo, en toda carne que invoca tu nombre. Y, Señor, entre ellos estamos nosotros. Venimos a bendecirte. Venimos, Señor, también a aprender, a crecer. Te damos gracias por los que estamos aquí presentes. Te damos gracias por los que nos escuchan. Y te damos gracias, Señor, porque en ti somos un cuerpo. Y como un cuerpo, Señor, nos reunimos para darte honor a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a entrar a Hechos capítulo 15. Vamos a ver el capítulo 15 en esta noche. Vamos a ver cómo le fue a Pablo y a Bernabé en su regreso. Recuerden que ellos regresaron. Acaban de regresar la semana pasada, ¿recuerdan? Fueron de viaje y llegaron la semana pasada. Llegaron a Antioquía y muy contentos, dieron un buen reporte. Y pues esto animó mucho a la iglesia, la consoló, la fortaleció a la iglesia. Y pues fue una bendición para todos. Fue una bendición para el área de Galacia, fue una bendición para Pablo y Bernabé, y también ahora lo es para la iglesia en Antioquía. Pero este capítulo nos va a mostrar de que no todo es color de rosa. Y este capítulo nos va a mostrar de que eso de que vivieron felices para siempre, eso no es así, mis hermanos, ¿verdad? Y pues ellos están disfrutando ese tiempo, pero van a experimentar una situación que, aparte de que va a ser un poco conflictiva para ellos, también va a ayudar a que la iglesia en el futuro, la iglesia en nuestros días, podamos tener una paz tremenda, podamos tener un descanso y una confianza muy fuerte. Así es que te recomiendo, ponle atención a este capítulo. Y la razón por la que digo que va a ser una bendición, más que para esa iglesia de aquel entonces, para nuestra iglesia, es por lo siguiente. Nosotros hemos escuchado, hemos estudiado y sabemos que vivimos en la gracia. Amén. Pero, por ejemplo, ¿qué de los mandamientos del Señor? ¿Debemos obedecerlos? ¿No debemos obedecerlos? ¿Qué debemos de hacer con ellos? ¿Qué hacer con los 10 mandamientos, por ejemplo? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cuántos pueden decir que estamos ya libres de la esclavitud, de estar sujetos a los 10 mandamientos? ¿Puede levantar su mano? Unos levantan la mano, otros no la levantan. Ok. ¿Cuántos se sienten libres de los 10 mandamientos? Levanten la mano. A ver, unos cuantos. Ok, muy bien. Otros no la levantaron. Bien. ¿Cuántos se sienten comprometidos con los 10 mandamientos? Levanten la mano. Ahora ya otros medio levantaron la mano. Hay unos que nomás le hacen así, ¿verdad? Vamos a ver qué hacer con estos casos. ¿Ok? Vamos a ver qué hacer con estas leyes, con estas situaciones, que algunos se levantan fuertemente en contra de seguir obedeciendo la ley, y hay otros que se levantan fuertemente a favor de obedecerla, e inclusive cuestionar tu vida cristiana si es que no obedeces la ley del Señor. Vamos a verlo. Recuerden que ellos viajaron por la provincia de Galacia, y las iglesias que establecieron eran establecidas mayormente o llenas por no judíos, es decir, por lo que llamamos, ¿verdad? Gentiles. ¿Ok? Entonces vimos que esta iglesia fue prosperada, creció, pero ahora vamos a ver cómo se enfrenta esta iglesia de gentiles a su primer crisis. Recuerden, no lo olviden, Hechos es el génesis de la iglesia, es el génesis del nuevo pueblo de Dios. Y recuerden, como lo hemos visto, una ley nos dice, un principio nos dice que todo lo que se manifieste por primera vez ha de ser considerado de esa manera. Hemos de aprender de eso, utilizarlo como principios y establecerlo también como una norma, como una forma de conducta o como una conclusión. Bien, vamos a verlo. Vamos a ver el versículo 1.
Y vamos a ver aquí cómo se van a confrontar estos dos elementos, la ley contra la gracia. Vamos a ver también quién gana. ¿Listos? Lean conmigo el primer versículo, pónmelo por favor. Y dice así: entonces algunos, fíjense cuántos, algunos que venían de Judea, algunos que estaban en esa área, en el área de Judea, y dice que venían, se está refiriendo a que llegaban al área de la iglesia en Antioquía, enseñaban a los hermanos. Esto es lo que enseñaban: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Pongan atención ahí a esa palabra. Dice: si ustedes no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Ok, en primer lugar tienen que notar esa palabra: no pueden ser salvos. Aquí no se está cuestionando si se circuncidan o no se circuncidan. No se está cuestionando si van a obedecer las leyes de Moisés o no. Aquí lo que se está cuestionando es la salvación de Cristo. Noten eso. No estamos hablando de una problemática de que si la iglesia debe de entrar a ese pacto de circuncisión, porque el argumento sería muy bueno. Les hago una pregunta: ¿cuándo se estableció el pacto de la circuncisión? Y ahí es donde ustedes se los pueden agarrar en curva. Por eso les digo que yo espero que el capítulo de hoy nos ayude bastante. El pacto de la circuncisión no entró en la ley. El pacto de la circuncisión entró con Abraham antes de la ley. Y si lo estamos viendo de que nosotros como hijos de Abraham tenemos que hacer las obras que Abraham hizo, entonces tenemos que circuncidarnos. Que Dios nos ayude. Pero aquí el asunto no es de que si se hace o no se hace. Aquí el asunto es de que lo que se está atacando es la obra, la salvación por medio de Cristo. Ese es el asunto. Esa es la pregunta que ellos están haciendo, la pregunta que también nosotros vamos a hacer. Es decir, ¿debemos de hacer alguna cosa para ser salvos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Creer. Ok, pero no dijo Jesús que el que lo obedece debe de creer. O sea, que el que lo obedece va a ser salvo, y el que lo desobedece va a ser desechado. ¿No nos confrontamos con muchas cosas de este tipo? Vamos a ver este problema. Vamos a verlo un poquito más a profundidad. Vean conmigo al versículo 2. Dice: como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña. Fíjense lo que tuvieron: discusión, y la discusión se convirtió en contienda no pequeña con ellos, con estos que vinieron de Jerusalén a enseñar. Se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Miren, hay veces, hermanos, que en la iglesia va a haber necesario que entren las discusiones. Y hay ocasiones en que las discusiones se vuelven en contienda. ¿Sabe lo que es una contienda? Una contienda, para darles una idea, es cuando se ponen un grupo de este lado, un grupo de este otro lado, y hasta se avientan la Biblia. Hermanos, imaginen qué clase de culto hubo. Imaginen qué clase de reunión hubo en ese momento, pero no por culpa de Bernabé ni de Pablo, sino porque estos hermanos, enviados entre comillas por la iglesia de Jerusalén, empezaron a decirles: si no estás circuncidado, no eres salvo. Este fue un problema. Y recuerden, aquí lo que se está cuestionando es el evangelio. Por eso es de que ellos deciden ir allá a Jerusalén. Y algo que nos va a ayudar a tener luz, y que yo espero que lo aprendan, si lo pueden anotar, anótenlo. Si no, tengan una supermente. En el Nuevo Testamento la palabra evangelio se va a utilizar en dos sentidos.
Te lo vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento, la palabra evangelio significa buenas noticias. Una buena noticia se va a utilizar en dos sentidos. Es más, hasta tú lo has hecho y no te has dado cuenta. Ahorita lo vas a ver cómo. En el Nuevo Testamento el evangelio lo utilizamos ¿cómo? En dos sentidos. Número uno, están los hechos del evangelio. Síganme por favor. En primer lugar, el primer sentido o la primera aplicación del evangelio es los hechos del evangelio. Es decir, ¿qué hizo el evangelio? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en cuanto a los hechos del evangelio, y que estos son fundamentales, el apóstol Pablo lo presentó, eso yo se lo leo. Él presentó los hechos del evangelio. Voy a dar un ejemplo, 1 Corintios 15, 1 al 4. Escúchenlo. Él dijo que en estos textos, él dijo que lo que era la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo son el hecho, la acción del evangelio. De hecho, en 1 Corintios, en el 15, del 1 al 5, sí se los leo. Miren lo que dice. Además les declaro, hermanos, el evangelio que se les ha predicado, el cual también recibieron y en el cual también, fíjense, perseveran, por el cual, hablando del evangelio, todo esto es en contexto al evangelio, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, ¿cuál fue la palabra? El evangelio. Ustedes son salvos. ¿Cómo? ¿Escuchándola? ¿Sí o no? No. ¿Cómo? Dilo fuerte. ¿Cómo? Reteniéndolo. Escuchar el evangelio es el inicio que puede servir para tu salvación. Retenerlo, eso es lo que te da la salvación o te mantiene en salvación. Voy a leerlo otra vez. Pónganle por favor más atención de la que ya le pusieron. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el que recibieron y en el que perseveran, y por el cual, por él mismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no creyeron, en vano. Mira, a ver, que Dios nos ayude. Tú das el evangelio a alguien y esta persona, ¡pum!, tiene un Big Bang, ¿verdad? Que está de moda. Le explota algo ahí adentro y desarrolla la fe. Cree en el evangelio. Le cree al evangelio. Pero lo que debe de seguir es perseverar en el evangelio. Miren, es bien sencillo. ¿Ustedes creen que todo matrimonio debe de practicar la monogamia? Es decir, la relación con una sola persona. Monogamia es nada más tener relación con una sola persona. Monos, uno, individuo, y gamos, ¿verdad? Relación. Ok, ahora, ¿ustedes no creen que todos los hombres y mujeres creen que la sanidad para el matrimonio es la monogamia? ¿Sí o no? Sí lo creen, pero a pesar de eso, ellos practican la poligamia. Te los voy a poner de otro lado. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Sí o no lo crees? Dice, bien. Y nos pone un ejemplo. El diablo, los demonios también lo creen y tiemblan. Pero te hago una pregunta, ¿lo obedecen? Ok, es lo mismo. Ustedes recibieron el evangelio. Cuando dice recibieron es que lo escucharon. Oye, buenas noticias, perdón de pecados para ti. Ah, pues ¿quién no quiere perdón de pecados? Pues todos. Ok, permanece. ¿Cómo debo de permanecer? Creyéndolo y viviendo agradecido. He sido perdonado. Qué buena onda. Y como estoy agradecido, ¿qué hago? La naturaleza de la gratitud es dejar de hacer lo que estaba generando ingratitud.
o falta de perdón también. Él está diciendo, versículo 2, por el cual asimismo, no, acá conmigo, de lo que yo le estoy leyendo, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos si no creyeron en vano. Y miren, el 3 dice, primeramente les he enseñado lo que yo recibí. Fíjense, les enseñé lo que yo ¿qué? Recibí. ¿Qué vamos a enseñar? Lo que ¿qué? Lo que recibimos. Y debemos de enseñar en lo que permanecemos. ¿Cuánta gente no se va a evangelizar? Hablan bien bonito de Dios, pero no son salvos. Llegó un joven con su mamá. Mamá, ¿qué crees? Que me invitaron unos amigos a lo que llaman evangelizar y les hablamos de Dios, y yo también me puse a hablarles de Dios, y vinieron y se entregaron a Dios. Y oí que dijo un amigo mío, ya no los echamos al plato, y ya traemos en el plato. Era una expresión. Y dice, me gustó, voy a ir. Y se va otra vez y vuelve. ¿Y qué crees, mamá? Nos echamos más al plato, ¿eh? Es como una expresión que dice, ya me los eché al plato, ya me los gané. Y así, hasta que un día mamá le dijo, hijo, espérate. Tú vienes y me dices que te has echado al plato un montón. Lástima que tú no estés en el plato. Es bien diferente, mis hermanos. Una cosa es que tú hables de lo que Dios ha hecho contigo, pero otra cosa es muy diferente que tú permanezcas en lo que has oído de Dios y en lo que Dios ha hecho contigo. Es muy diferente. Pablo concluye esto. Primeramente les enseño lo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Estos son los hechos del Evangelio, innegables, incambiables, irrefutables. Pero está la segunda parte, que es la interpretación de los hechos. ¿De acuerdo? Vamos Jorge y yo caminando, estamos platicando y de repente ¡pum! Se dan con todos carros. Y viste, Jorge, sí, wow, viste cómo el carro verde se le atravesó bien feo y hizo pedazos al azul. Y dice Jorge, no, es que no se le atravesó, es que él tenía la preferencia. Y yo, no, Jorge, yo estoy viendo que traía el semáforo. No, Raúl, pero tú viste, es más, tú eres daltónico, tú no viste, tú ves el semáforo en verde, pero estaba en rojo. No, pero yo aseguro haberlo visto en ese color. ¿Y qué está pasando? Yo tengo una perspectiva de lo que pasó y Jorge tiene otra. Entonces, los hechos del Evangelio son innegables. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. La interpretación de los hechos es otra cosa. Miren, les voy a leer Gálatas 3:22 y ahorita volvemos para acá. Ahora, esto es bien importante, la interpretación de los hechos, porque va a constituir la verdad fundamental que se les expuso a Gálatas. Escúchenlo. Pero según dice la Escritura, o sea, esto es lo que dice la Biblia, todos son prisioneros del pecado, pero para quienes creen en Jesucristo, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que Dios prometió? Vida eterna. Y primero salvación y luego. Entonces, miren aquí, por favor, lo vuelvo a leer. Según dice la Escritura, todos somos prisioneros del pecado, para que quienes creen en el Señor Jesucristo puedan recibir lo que Dios les prometió. Es decir, los hechos del Evangelio son: Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero la interpretación, ¿ok? O la consecuencia de esto es perdón de pecados, salvación para los que creen en los hechos del Evangelio. Ahora, esto que le estoy diciendo, nos estamos estacionando aquí porque va a ser muy importante ahorita que veamos algo que vamos a nombrar como el concilio, pero ahorita lo vamos a ver. Rápidamente, les leo Gálatas 2:15 y 16. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir lo que manda la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Por eso también nosotros, incluyéndose Pablo, hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos. Fíjense por qué: por medio de la fe en Cristo.
Es decir, vuelvo a lo mismo, están los hechos del evangelio y la interpretación. Está lo que conocimos en la escuela como causa y, díganlo fuerte, causa y efecto. Hay una causa, yo pateo esto y el efecto es al suelo. Ok, hubo una causa, la muerte de un hombre justo, la sepultura de este hombre justo, la aprobación del sacrificio por el Padre, resucitándolo entre los muertos. Esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? Que si yo creo en esto, entonces por mi fe en esto, yo puedo recibir perdón de pecados y ser salvo. ¿Ya se entendió? Se entendió los hechos del evangelio, la interpretación del evangelio. Muy bien. Ahora, aquí los judaizantes están teniendo este problema. Y por lo que es importante es porque estamos padeciendo, iglesia, en nuestros días, y vamos a padecer aún más fuerte este conflicto. Los hechos del evangelio y las causas del evangelio. Es decir, nosotros no vimos el evangelio. ¿Alguno de ustedes vio a Jesucristo levantarse entre los muertos? Yo no estaba. ¿Ok? Y tú tampoco. Entonces, cualquiera puede venir y puede decir, a ver, pruébame que ese Jesucristo se levantó de entre los muertos. Pruébamelo. ¿Recuerdan esa famosa anécdota de un maestro ateo sobre su grupo de niños? Que le dice, ¿existe Dios? Y pues un chiquillo se le ocurrió decir que sí. Dijo, sí. A ver, pídele a Dios que te dé una paleta en este momento. Y pues ahí está el niño, ¿da? Inocente, ¿da? Se pone a orar. Y dice, ¿qué pasó? ¿Ya te la dio? No. Y él abre el cajón de su escritorio y dice, mira, pídeme a mí esta paleta. Y pues el chiquillo también, ¿verdad? Quería paleta. Pues sí. ¿Me da paleta? Claro, aquí está la paleta. ¿Ves? Dios no existe, porque si Dios existiera, te hubiera dado la paleta. Dime dónde está. Pero aquí estoy yo y aquí está la... Y pues obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no estamos como ellos. Ellos tenían un beneficio. Ellos, los judaizantes, no negaban los hechos del evangelio. Tenían más de 500 testigos. Imagínense una corte, ¿verdad? Y que me quieren inculpar a mí. No, pues que este fue. Yo lo vi. ¿Tú me viste? Sí. ¿Puedo traer los que estaban conmigo? ¿Cómo no? Y me traigo 500 personas, pásenle, ¿verdad? Mire, señor juez, ¿tú me viste que estaba contigo? Sí. Y los 500 dicen, es que estaba con todos nosotros. ¿Qué hace el testimonio de uno contra 500? Pues nada, ¿verdad? Queda desbaratado. No era un problema para ellos eso. El problema estaba en la interpretación. Y ellos les estaban diciendo, si no cumplen la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Vamos al versículo 3, ahora sí. Vámonos de lleno, ¿listos? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Estos no desaprovecharon. Tenían que bajar de Antioquía y bajar hasta Jerusalén, y por el camino ellos estaban ahí compartiéndole a los hermanos lo que había sucedido en Galacia, y estaban fortaleciendo, animando a la iglesia. Iglesia, ¿quieres ser animada? ¿Quieres ser fortalecida? Te recomiendo una cosa: escucha buenas noticias. Párale un poquito pues qué sé yo, a Fox, a qué otra noticiero, a CNN. Párenle un poquito a eso. Párenle un poquitito a Telemundo, al otro. Párenle un poquito a sus noticias de su país, y escuchen más buenas noticias. Escuchen las obras que Dios ha hecho. Qué importante es que tú y yo aprendamos a filtrar la información y escuchar también buenas nuevas. Miren lo que dice, una vez más, lo leemos rápido. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y esto es lo que causaba gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos, fíjense, ¿por quiénes? Por la iglesia, 1, los apóstoles, 2, y por los ancianos, 3. Y ellos, Pablo y Bernabé, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
¿Qué estaba haciendo Pablo y Bernabé? Estaban presentando su informe a la iglesia de Jerusalén, y si ustedes recuerdan, es el mismo informe que presentó a la iglesia en Antioquía. Ellos regresan de su primer viaje misionero y le dicen a la iglesia en Antioquía: esto es lo que pasó, esto es lo que sucedió. Y hay algo que yo voy a acentuar ahorita, ¿ok? Lean conmigo en el versículo 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos, fíjense lo que pasó con ellos, habían creído. Se levantaron diciendo, esto es lo que se levantaron diciendo en ese concilio, en esa reunión, en ese lugar donde fueron recibidos por apóstoles, por ancianos y también por la iglesia: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Versículo 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Noten por favor, ponme por favor el versículo 5. Noten por favor esta palabra. Dice: los de la secta de los fariseos que habían ¿qué? Creído. Ahora, ¿qué les hacía falta? Ya creyeron, pero tenían que exacto, gracias a Dios. Tenían que permanecer. Por eso allí dice que ellos habían creído, pero no permanecieron. Por eso, como no permanecieron, concluyeron de una manera diferente. ¿Cómo concluyeron? Es necesario. Ok, ¿por qué tenemos tanto conflicto con varias iglesias que estamos completamente en desacuerdo en el aspecto doctrinal? Piensen en algún gran predicador que ahorita está haciendo un relajo de su vida y de su ministerio. Piensen, no voy a poner un nombre, ustedes piénsenlo. Les digo una cosa, yo se los juro por el pescadito, ¿no es cierto? Yo les prometo que este tipo de predicadores o de iglesias que están tan desviadas comenzaron como de la manera sencilla, creyendo. Sencillamente, sinceramente y simplemente creyendo en Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el camino no permanecieron en esa sencilla fe y empezaron a añadirle cositas por aquí y cositas por acá y cositas por allá, y fueron haciendo todo un evangelio más complicado, más sistematizado, hasta que llegaron al momento de pactar y de hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque no permanecieron. Por eso Pablo le dice a Timoteo: hey, cuídate sobre todo de ti mismo y de la doctrina. Qué importante es permanecer en eso. Bien, vamos al versículo 7. Después de mucha discusión, ¿de cuánta? De mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Miren, fue una reunión tensa, fue una reunión difícil, y a veces las reuniones tienen que ser así, de ese tamaño. Ahora, era necesario que se tomaran decisiones, y Pedro fue el primero. Y cuando se levanta Pedro, yo creo que Pedro, estoy seguro que Pedro lo que pudo sentir fue empatía, es decir, se pudo identificar con la situación. Porque Pedro, igual que estos fariseos, Pedro se estaba desviando, señores. Pedro estaba con ese conflicto de que no, yo jamás voy a comer de eso. Aunque sea Dios quien me diga mata y come, yo no lo voy a hacer, porque yo soy un buen judío, sirviente y seguidor de la ley de Moisés. Pedro estuvo de ese lado de la línea, pero el Señor lo llevó al otro lado de la línea. Entonces Pedro se identificaba de esta situación, y él había sido un enjuiciador. ¿Recuerdan cuando llegó con Cornelio? Le dijo: ¿saben ustedes lo que es para mí venir a su casa? Bola de pecadores, hijos del diablo, incircuncisos. Es abominación para mí. Él estaba como enjuiciador, pero bendito Dios que trató con él
Y de enjuiciador le pasó lo contrario, fue enjuiciado. Recuerdan que él llegó también a Jerusalén y se lo agarraron y dijo: miren, yo solamente les digo una cosa, me pasó esto, esto y esto, la visión, el testimonio, el Espíritu vinieron las personas, yo fui, y todo esto es lo que pasó. Entonces Pedro conocía bien, y qué bueno que Pedro fue el que se levantó y dijo lo siguiente, versículo 8: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, hablando de Cornelio. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10 dice: ahora pues, ¿por qué tientan? Pónganle cuidado a esa palabra, subrayenla en su Biblia. ¿Por qué tientan a Dios, poniendo sobre la cabeza de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos ¿qué? Llevar? Pedro está reconociendo una cosa: nadie ha cumplido la ley. Y te voy a decir una cosa: en realidad nadie se ha podido salvar por la ley. No hay una sola persona. Hay un solo hombre que cumplió la ley, pero no se salvó por cumplir la ley. Hablando de Jesucristo. Entonces, lo que podemos ver es que él está diciendo aquí que cuando estas situaciones se da de imponer cosas que atenten contra la salvación, estás tentando a Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hay quienes predican que si tú no guardas el sábado, no te vas a salvar. Estos están tentando a Dios. Estos están a punto de perderlo todo. Si ustedes notan, la manera de la salvación es por la fe, es creyendo. Saulo de Tarso creyó, el eunuco creyó, Cornelio creyó, hasta Tomás. Es más, te digo una cosa, lo mismo me pasó a mí. Yo le creí al Señor, y es la manera en la que Él me salvó, y permanezco en su amor. Y tú también, ¿verdad que sí? Sí. Qué bueno. Versículo 11 dice: antes creemos que por la gracia, mira la palabra que está usando Pablo, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 12: entonces toda la multitud cayó, se callaron la boquita, y hasta entonces oyeron a Bernabé y a Pablo, y esto me gusta, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Miren, Pablo les pudo haber platicado: ¿qué creen? Que me apedrearon, pero que me protejo y aquí estoy. ¿O qué creen? Que yo le puse la mano al paralítico y le dije: te declaro sano, eres sano. ¿No saben qué estaban haciendo? Ellos estaban trayendo la atención y el corazón de ellos a Dios. Miren, las experiencias van y vienen. Qué tristeza es cuando tomamos el púlpito y nos ponemos a platicar solamente de nuestro rollo. Es una tristeza. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cómo siervos de Dios que nos están enseñando cómo vivir la vida en Cristo, nos muestran que ellos contaron las señales y maravillas de Dios. No debemos de venir aquí para exaltar al hombre. Debemos de venir aquí y contar las señales y maravillas de Él. Y eso es algo que a mí me gusta que están haciendo ellos aquí. Bien, ahora, perdón. Voy a hacer una pausa porque aquí vamos a introducir a un hombre llamado Jacobo o Santiago. Ok, ahorita él va a entrar en cuadro, pero necesito aclarar rápidamente. Encontramos en los evangelios a dos Jacobos: Jacobo, hijo de Alfeo, y Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Cuál de los dos creen que estaba más feo? Bueno, ya saben cuál, ¿verdad? Alfeo. Jacobo, hijo de Alfeo, y Jacobo, hijo de Zebedeo. Ahora, aquí ahorita la Biblia nos va a mencionar a Jacobo, pero si a Jacobo lo acababan de matar. ¿Recuerdan? Herodes mató a Jacobo
Y como gustó al pueblo, quería matar a Pedro. ¿Lo recuerdan? Lo acabamos de ver unos capítulos atrás. Pero aquí está este Jacobo, y este Jacobo dice que va a tomar el lugar. ¿Quién es este Jacobo? En Mateo 13 hablan de un Jacobo llamado el hermano del Señor. Se admiran los judíos y dicen: ¿quién es este Jesús que habla con tal poder? Si lo conocemos, es el hijo del carpinterito, el que te hizo la mesa. Él es el hijo. Es más, conocemos a sus hermanos, y sus hermanas están entre nosotros, viven con nosotros, son nuestras mujeres, algunas de ellas. Es más, los hermanos de Jesús sabemos que son Judas, José y Jacobo. Pero algo bien interesante, dice también más adelante que ellos mismos le dijeron: oye tú, Jesús, si espero que hayan seguido el estudio de la vida cronológica de Jesús. Le dijeron ellos mismos: oye tú, Jesucito, si tú eres bien acá, ya está la fiesta en Jerusalén, pues ve y manifiéstate entre ellos, órale. O sea, sé que no te queremos. Entre ellos estaba Jacobo. Pero Jacobo después vino al Señor, creyó al Señor y fue contado entre los apóstoles. Él no fue uno de los 12 apóstoles, hay que aclararlo. ¿Ok? Quiero establecer esto. Pero él fue el que escribió la epístola que se llama Santiago. Les recomiendo, ahorita que vamos a leer el capítulo 15, ¿qué les parece si les dejo de tarea? Esta semana lean la carta de Santiago. ¿De acuerdo? Y vamos a conocer bastante del carácter de este hombre y de lo que el Espíritu Santo le hablaba a su vida. Vayan conmigo, por favor, al versículo 13. Dice: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, óiganme. Ahora, esta palabra, hermanos, escúchenme, yo creo que todavía opera en nuestros días. Así es que, hermanos, si ustedes son hermanos de Jacobo, escúchenlo. ¿Ok? ¿Lo van a escuchar? Sí. Ok. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez, recuerden, Hechos es el Génesis, ¿ok?, de la iglesia. Entonces, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan. Esa palabra, subrayenla, recórtenla, háganle algo, pónganle blin blin, háganle algo a esa palabra, donde dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Voy a poner pausa, pongan atención. Él va a citar Amós capítulo 9 versículo 11 y 12. Léanlo. Hermano, ayúdenos, por favor, busque Amós capítulo 9 versículo 11 y 12. Prepárelo por ahí, mi hermano, tómese su tiempo. Él va a citar a este profeta Amós, y lo que está diciendo concuerdan las palabras. Miren, hay quienes, predicadores, porque de nada, los que no conocen a Dios, no tienen temor de Dios, ellos pueden decir misa si quieren, pero estamos hablando de gente que ha conocido, pero que ya no ha permanecido. Y esta gente se han atrevido a decir que Dios del Antiguo Testamento, óiganlo bien, es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, y que hay una diferencia bien enorme entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es más, hay quienes han dicho que los castigos de Dios del Antiguo Testamento ahora no son aplicables, porque ahora tenemos al Dios de amor y de paz, y que por esto no concuerdan. Pero escuchen las palabras de este hombre que dijo que le escucháramos. Él está diciendo, 15, con esto concuerdan. Hay una concordancia, hay un acuerdo, hay una similitud entre las palabras de los profetas y lo que está aconteciendo ahora en ese tiempo de la gracia. Voy a leerlo yo, ¿está listo? Lo leo yo y ahorita lo pedí que lo lea él. Versículo 16, véanlo conmigo. Fíjense cómo él dice aquí: después de esto volveré. Ahora dice, después de esto.
Pónganle atención. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Miren cómo él comienza, cómo él está citando la Biblia. Él está citando la escritura diciendo, después de esto. ¿Lo tiene, mi hermano? Léamelo bien fuerte. Escuchen. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Hasta ahí. ¿Cuándo dice? En aquel día. ¿Y cómo está diciendo Santiago? Después de esto. ¿Están notando que hay una diferencia? Amós está diciendo en aquel día, y Santiago está diciendo después de esto. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir leyendo. Yo lo leo. Volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y voy a reparar sus ruinas y lo volveré a levantar. Ok. Esto significa que hay una diferencia en esto. En primer lugar, estaba de acuerdo la palabra profética con esto, y significa que Dios iba a tomar un pueblo para su nombre. Léame el 12. El 12 nos va a dar todavía un poquito más de luz. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre poseerán el resto de Edom. Ajá. Y a todos los de las naciones, dice. ¿A quiénes? A todos los de las naciones. ¿Los de dónde? Las naciones. No de Jerusalén, no de Israel. ¿A todos los de dónde? De las naciones. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice Jehová que hace esto. ¿Ven? Dice a todos los de las naciones. Es decir, ahora, aquí también hay otro conflicto. El punto es este. Hay muchos que utilizan esta profecía de reedificar el tabernáculo de David. Yo también la regué y ya pedí perdón, ya me arrepentí. De que restaurar el tabernáculo de David tenía que ver con la alabanza. No. Está hablando de que iba a edificar un pueblo de todas las naciones, iba a llamarlos para sí, y después de esto, lo dice Santiago, vendré y reedificaré el templo, el tabernáculo. Es decir, Dios ahorita tiene un convenio con todo el mundo, con todo el gentil. Va a llegar el momento en que el Señor se va a ir, nos va a llevar, y después vendrá, y es cuando va a reedificar el tabernáculo caído. Así es que podemos orar todo lo que querramos, podemos hacer todos los congresos que necesitemos para que restauremos el tabernáculo caído, pero el tabernáculo caído se va a levantar cuando Jesucristo vuelva. ¿Ok? Es importante que noten esto, por lo que sigue. Versículo 17, por favor. Dice, para que el resto de los hombres, es decir, Santiago está continuando con esa profecía, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Santiago les está diciendo, señores, pongan atención a mis palabras. Esto que está sucediendo concuerdan con las palabras del profeta. Es decir, estamos viendo el cumplimiento de lo que Amós dijo, que era, dice, y después, lo mencionó el hermano, en aquel día yo voy a hacer esto, sí, en aquel día yo haré esto, pero Santiago ya lo está poniendo como un después de esto. Es decir, estamos en la primera etapa. Más adelante vamos a tener una serie llamado Los Templos y Tabernáculos, y vamos a estudiar los templos, incluyendo el de David, y creo que nos va a traer un poquito más luz, pero no tiene nada que ver con ese rollo de que vamos a edificar y a restaurar el templo de David, y hacemos congresos y cobramos bien caro y traemos a los mejores cantantes y se hace un buen business, ¿verdad? Nada que ver con eso. Bien, vayan por favor conmigo al versículo, ya casi para terminar. Versículo 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Ahora pongan atención a esa palabra. No inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba esto, que se aparten.
¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano gentil? Apartarse. ¿Saben lo que significa o la raíz de la palabra apartarse? Separar o santificar. Que se aparten de estas cosas. 1, contaminación de los ídolos. 2, de fornicación. Y 3, de ahogado y de sangre. La decisión fue que los cristianos gentiles no tenían que ser puestos bajo la ley de Moisés. Pongan atención. La decisión es la ley de Moisés para los gentiles y la respuesta es no. Entonces, si no guardo el sábado, ¿me condeno? No. Si no me circuncido, ¿me condeno? No. Si no hago la primera comunión, confirmación, bautismo, extrema unción y santa unción, no sé, ¿me condeno? No. Si no hago mis 21 días de ayuno, ¿me condeno? Si no traigo mis primicias, sobre todo ahorita que vienen los impuestos, bendito Dios, ¿me condeno? No. Esto es lo que les encomendamos a los cristianos gentiles. 3 cosas bien sencillas: se aparten de lo sacrificado a los ídolos, se abstengan de fornicación y también de ahogado y de sangre. Y aquí hay 3 cosas implícitas. No nos da todo el tiempo para que pudiéramos desmenuzarlas y todo el rollo. Recuerden que estamos viendo solamente los acontecimientos que estamos analizando de manera rápida de cada uno de ellos. Bien. Vamos a presentar esto. Lo primero es que se apartaran de lo contaminado a los ídolos. Esto es lo que sucedía. Recuerden, son gentiles, son paganos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos sacrificaban animales a sus dioses. Ahora, ellos eran mejores, como paganos, eran mejores cristianos que nosotros. Nosotros nos parecemos a veces a Caín. Agarramos ahí, tengo unas monedas en el cajón, agarro esas y las traigo al ofrendero, ¿verdad? Ellos no, ellos agarraban lo mejor. Ellos se parecían más a Abel. Agarraban los animales más gordos, más fuertes, más pesados, del mejor linaje. No sé cómo le llaman ese tipo cómo se le llaman a los animales, ¿verdad? De pura raza. Y venían y los sacrificaban a los ídolos. Y en su creencia, también se parecían a los cristianos, en su creencia, ellos decían: bueno, como fue sacrificado al espíritu de los dioses, los espíritus de los dioses se van a comer al espíritu del animal. ¿Y qué hacemos con el cuerpo? Pues ya sé, hay que poner una carnicería cristiana, por no ponerle librería cristiana, ¿verdad? Y hacemos una carnicería, un negocio cristiano, y pues eso hay que vendérselo a los otros. Entonces, ¿qué hacían ellos? Sacrificaban al animal, creían que el espíritu del animal se lo comía el espíritu del Dios y se llevaban el animal a la carnicería. Y estos le entraban. Entonces, los judíos, los apóstoles dijeron: ¿saben qué? No hagan eso, absténganse de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque detrás, dice la escritura, que detrás de un ídolo hay un demonio. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo se le metía al animal sacrificado, así como se metió a los cerdos. Y cuando se lo comían los cristianos, se comían al demonio y se endemoniaban. ¿Será ese el asunto? Nada que ver. Ahorita vamos a entenderlo. Dice que tenían que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Bien, la segunda parte, ahorita vamos a ver el contexto social y cultural. Tengan eso ahí, pónganle una señal. La segunda cosa que se les decía era que se abstuvieran de fornicación. ¿Por qué? Porque recuerden, como paganos, dentro de su práctica religiosa, era una virtud el acostarte con las sacerdotisas o con las sirvientes, con las monjas de sus templos, y adulteraban al más no poder, y pues lo veían muy normal. Entonces recuerden, son gentiles que aceptaron y creyeron en Cristo.
Entonces le está diciendo, absténganse de lo de los ídolos y también de fornicación. Eso ya no es para nosotros como creyentes. Número 3, absténganse de lo estrangulado y de lo ahogado y también de sangre, ¿verdad? ¿Por qué les encargaron estas cosas? ¿Saben por qué? Porque en todas estas está implícito algo. Está implícito la comunión. Es decir, habían cristianos gentiles y habían cristianos judíos. Esto nos lo resuelve perfectamente Pablo cuando dice: tú que eres fuerte, tolera al débil en la fe. Y dice, y hagamos una cosa, que el maduro no menosprecie y que el débil no juzgue. Fíjense lo que está diciendo. Entonces dice, mira, si a tu vecino le provoca el que tú comas carne, no comas carne delante de él. Y también escribe, eso es en Romanos. Lo que quiero decir de Corintios es cuando él dice, cuando vayan a la carnicería, no pregunten, a ver, ¿esto es de Zeus o de Júpiter? ¿O ese es de quién? ¿De Mercurio o Afrodita? No pregunten si es sacrificado o no. Ustedes recíbanlo con acción de gracias. El problema que había es que llegaban los hermanitos gentiles a la cena del Señor. Recuerden, ya tenían la iglesia, llegaban a la cena del Señor, ponían ahí el platillo. Bueno, ya sabemos que no les gusta el cerdo, no trajimos cerdo, este es corderito, está bien bueno, ¿verdad? Y decían los hermanitos judíos, pues gloria a Dios, vamos a comer. Y decía, esta carne está mejor, hermano, pruebe esta. Ah, sí, ¿por qué? Es que como se la sacrificaron a Zeus, pues es la mejor calidad. Y pues ¿qué pasaba con el otro? Quedaba bien friqueado, ¿verdad? Era un asunto de comunión. Por eso los apóstoles dijo, vamos a leerlo por favor el versículo 21. Dice, porque Moisés, fíjense el por qué les están diciendo que no hagan esto, que no hagan esto y que no hagan esto. Y ese es el por qué. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día ¿de qué? De reposo. O sea, él está diciendo, miren, lo que les vamos a encargar es estas 3 cosas. No forniquen, porque son el templo del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? No coman de los ídolos y no coman de ahogado. ¿Por qué? Porque entre ustedes hay hermanos que ellos escucharon todo el tiempo y porque en las sinagogas se sigue predicando la ley de Moisés. Y cuando los que escuchan la ley de Moisés vean a la iglesia comiendo de los ídolos, comiendo de ahogado o de esa cosa, un animal ahogado o estrangulado, eso les es piedra de tropiezo a los judíos. ¿Y saben cuándo se van a hacer cristianos? Nunca. ¿Lo están entendiendo? Ahora, no dijo Jesús, no contamina lo que entra, porque lo que entra se va por la taza del baño. Lo que contamina es lo que sale, porque está adentro. No te contamina comer estas cosas, te va a poner una buena enfermada, te va a ir, pero bien bonito, pero no contamina. ¿Ok? Por eso les pusieron estas normas, porque era un asunto en que tienen que entender, hermanos. Están los judíos en las sinagogas y ustedes están acá, entonces no comas eso delante de tu vecino, para que no le seas piedra de tropiezo y para que mejore tu vecino, venga a glorificar al Señor. Creo que tiene mucho sentido, ¿no? Creo que nos da mucha luz el decir, bueno, ok, porque si nada más es por el creer, porque ahora se les imponen estas cosas, pero esa es la razón. Ahora el versículo 22 nos va a decir cuál es la decisión del concilio y qué fue lo que respondieron. Entonces le pareció bien a los apóstoles, le pareció bien a los ancianos y le pareció bien a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A estos enviaron, y qué bueno que nos los introducen, porque estos van a ser parte importante en lo que viene. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas,
varones principales entre los hermanos. 23, y escribir por conducto de ellos esto. Esta es la carta que mandaron. Pero antes de escribir la carta dijeron: queremos que Barsabás y queremos que Silas vengan y acompañen a Bernabé y a Pablo a la iglesia de allá. ¿Por qué? Crédito. Exactamente. Porque llevan la carta, pero es que los hermanos son bien tremendos y malos religiosos. No, ustedes escribieron la carta. Ustedes la falsificaron, la firma de los apóstoles. Entonces dijeron: no, les vamos a enviar a estos hermanos para que den crédito, para que den fe de que lo que se dijo aquí y lo que está escrito, así fue. Vean, es un concilio, es un concilio lo que estamos viendo. Ok, esta es la carta que mandaron los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Y miren esta palabra: a los hermanos de entre los gentiles les llamaron hermanos, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Mira, iglesia, eso es algo bien bonito. Para nosotros es algo sencillo, pero para ellos es muy representativo y lo tiene que ser para nosotros. Aquí estamos viendo un cambio de corazón bien tremendo. Que los judíos le llamen hermanos a los que les llamaban perros, es un cambio bien grande. Hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no les dimos la orden, los han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarse y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, es elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Pausa. Dice el versículo 24 que acabamos de leer, dice: estos han salido de nosotros, pero no les dimos la orden. Hermanos, si ustedes van a escuchar predicaciones por internet, si les recomiendo: mira, escucha este mensaje, está tremendo. Miren, hermanos, hagan una cosa, hagan un poquito de tarea e investiguen si estos hermanos han salido, pero siendo enviados. ¿Me explico? Es bien diferente. Hay una persona que su ministerio era cargar una maleta, pero porque salió peleado, va y se ocurre poner su iglesia. Eso no funciona así. Miren lo que está diciendo: algunos salieron de nosotros, pero no les dimos la orden, no los enviamos. ¿Y qué es lo que provocan? Perturbar el alma. Entiéndase, pongan atención, cuiden mucho a quien oyen. Aunque hable bien bonito, chequen. Miren, los testigos de Jehová salieron de la iglesia cristiana. Los mormones salieron de la iglesia cristiana. La iglesia La Luz del Mundo salió de la iglesia cristiana. Casi todas esas sectas han salido de la iglesia cristiana, pero nunca se les dio la orden de que fueran. ¿Y qué hacen? Se autoproclaman. ¿Y qué pasa ahorita? Sí o no, perturban. ¿No te han tocado la puerta y te han dicho: si no recibes esta revista y si no te sales a evangelizar, no vas a ser de los 144,000? Pues claro que eso perturba, no manchen. ¿No les han dicho otros: si no te pones una corbatita negra con una camisa blanca y eres güero, sí, entonces sí la haces? ¿No les perturba eso? ¿Ven cuál es el principio? Cuando tú veas a alguien que salió sin haber sido enviado, como decimos en México, mucho ojo, apártate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. 25.
No, ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a leerlo, pónmelo otra vez. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. 26. Hombres que han expuesto su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros esto, no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. De las cuales cosas, si se guardan, ¿qué va a pasar? Bien harán. No dice van a ser salvos. Si se guardan, ¿qué va a pasar? Bien harán. Y luego que dice, pásenla bien, pásenla chido, descansen, que tengan un buen día. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, y habiendo leído la carta, pasó esto. Miren, creó lo opuesto. Cuando llegaron los judaizantes, los turbaron, los inquietaron, pero cuando llegó la palabra desde la línea correcta, dice que se regocijaron, y se regocijaron por la consolación. Concluyamos leyendo esto. 32. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, por eso lo importante que vamos a ponerle ojo a estos hombres, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancias de palabras, no con palabrería, que eso es bien diferente. ¿Han visto ahí un video de que están bien borrachos? Y dice, profetizamos. Y el otro está riéndose y bien borracho, los dos ahí. Te digo que profetices. Puro rollo. ¿Qué es lo que debe de hacer un profeta? Debe de consolar. ¿Qué es lo que debe de hacer la profecía? Dirigir mi vida. Yo te digo que el Señor me dice que tú te cases con ella y ella contigo y todos contra todos. No, la profecía debe de consolar y confirmar lo que Dios ya ha estado haciendo en tu corazón. Bien, 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. 34. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Qué hacían? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. Aquí nos está diciendo con estas palabras que los pastores de Antioquía eran Pablo y Bernabé. Y Silas dijo, ¿saben qué? Recuerden, Silas es judío. Él es judío, pero es profeta, y dijo, yo me siento bien aquí entre mis hermanos. Yo voy a quedarme aquí un tiempo. Y la próxima semana, si el Señor nos lo permite, vamos a arrancar con nuestro segundo viaje misionero. Y ahí vamos a incluir al hermanito Silas. Este Silas, que estaba encerrado en la cárcel, ¿lo recuerdan? Con grillos en pies y manos. ¿Qué estaba haciendo? Cantando y adorando a Dios. Es este mismo, compadre. Y lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a terminar, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Dios nos ayude a esto. Número 1, a creer, pero también a permanecer en la fe. Y número 2, a que entendamos de que toda palabra que viene de parte del profeta o de parte de los apóstoles tiene que ser una palabra que concuerde con lo que se está predicando de manera local, y que ésta promueva a Jesucristo. Y por último, que ningún predicador, porque ahorita solamente estoy predicando, pero al rato van a ser ustedes. Por eso yo me estoy tomando el tiempo y estoy encajándoles esto. No predicar mi rollo ni su rollo, sino predicar la palabra de Dios y no andar con palabrerías. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por estos elementos tan importantes. Dios, tú estás formando un rompecabezas que ahora nos trae luz y nos muestra cómo este concilio fue muy importante, no solamente para Antioquía, para Cilicia, para estas iglesias, sino también para Casa de Oración en Boynton, en Miami y en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que solamente
creyendo y permaneciendo en el Evangelio, es lo que verdaderamente necesitamos hacer. En cuanto a lo demás, si hacemos estas cosas, estas instrucciones de vida que hay en la palabra de Dios, nos va a ir bien. No es un asunto de salvación, no es un asunto de cuál día debo de guardar, no es un asunto de que debo de cuidarme de no pecar. Al contrario, debo de cuidarme de permanecer en el Evangelio. Ese debe de ser mi objetivo. No pensar en que no vaya a pecar, sino pensar en permanecer en el Evangelio. Entendemos por qué dice la palabra que andemos en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es permanecer en el Evangelio. Te doy gracias, Padre. Vamos con una paz y vamos con una consolación, así como estos hombres fueron consolados, nosotros también. Gracias, porque ninguna carga, porque ninguna religiosidad vamos a permitir que entre en nosotros y que nos perturbe. Al contrario, vamos a permanecer en la gracia que nos ha sido dada por Cristo Jesús. Amén. Amén.